Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a hablar de un tema muy importante. ¿Un tema muy importante? Impactante. No, mentiras. Sigamos. Ok, no, hablando en serio. Me presento, mi nombre es María Clara Contreras López. Y no se despegue de su pantalla. Acompáñeme en este video agradable donde le daré información relevante que tal vez le interese. Este video es patrocinado y auspiciado por Universidad de La Salle. Actualización tributaria. Vamos a hacer una serie de preguntas para recordar conceptos esenciales que todos deberíamos de conocer. Señorita, ¿usted sabe qué es un hecho económico? Es cualquier acontecimiento que tenga por origen o consecuencia una variación con incidencia o impacto económico. Es correcto, pues un hecho económico es una acción económica que puede ser realizada por una empresa que tiene efectos financieros, ya sea obteniendo recursos o gastando recursos. Ahora, ¿qué será un título valor? ¿Un documento importante? Usted que nos está viendo, ¿sabe lo que es? Un título valor se puede definir como un documento negociable, lo cual implica que la persona que lo posea puede venderlo. Necesario para certificar o garantizar los derechos o beneficios de su poseedor legal, aquel que la ley reconoce como dueño del título, y las obligaciones de quien lo emitió, la persona que decidió crear el título. Pero bueno, ¿y qué es la factura electrónica? Según el decreto 2242 de 2015, la factura electrónica es un documento que soporta transacciones de venta y de bienes y o servicios a través de sistemas de computación o soluciones informáticas que permite al cumplimiento de las condiciones establecidas en relación con la expedición, generación y entrega. Una factura electrónica nos garantiza que la persona física o jurídica que firmó la factura es quien dice ser, o sea, autenticidad, o que el contenido de la factura no ha sido alterado, que significa integridad. Y si eso es así, ¿quiénes están obligados a facturar? Toda persona jurídica debe expedir factura así no sea responsable del impuesto a las ventas, en tanto venda un producto o preste un servicio, incluso si esta persona jurídica es de derecho público o es una entidad sin ánimo de lucro. ¿Y cómo se sabe que es una persona jurídica? ¿Cómo se identifica? Antes de hablar sobre persona jurídica, ¿sabe cuáles son los atributos de la personalidad? El nombre. En personas físicas es un derecho que se adquiere al nacer. En relación a sociedades, a este atributo se le conoce como denominación social. Domicilio. En el caso de las físicas, donde habita o bien en el caso de personas físicas o morales donde tienen el principal asiento de sus negocios. El estado civil es el atributo exclusivo de personas físicas que implica el estatus de soltero o casado. La capacidad es el goce, que implica el disfrute de derechos, y ejercicio, que implica la posibilidad de obligarse en lo personal frente a terceros. Personas morales cuentan con ambas capacidades de goce y ejercicio. Sin embargo, en las personas físicas la capacidad de goce se adquiere al nacer, mientras que la capacidad de ejercicio se adquiere con la mayoría de edad. Y por último, el patrimonio, que es el conjunto de bienes propios susceptibles de apreciación pecuniaria. Ahora bien, la persona natural se identifica por su número de cédula y la DIAN le asigna un NIT, que es el mismo número de cédula con un dígito adicional. La persona jurídica se identifica con el certificado de existencia y representante legal y el NIT que le fije la DIAN. Yo quiero que me digan qué es un impuesto y para qué sirve.
Los impuestos son un pago sin contraprestación. Generalmente esperamos algún beneficio indirecto. En la mayoría de los países, los ciudadanos pagan impuestos al gobierno con el fin de financiar sus actividades, programas de ayuda y otros servicios. Los impuestos permiten que el Estado pueda ofrecer a los ciudadanos determinados bienes y servicios que están dirigidos a incrementar el bienestar social. Aunque acá en Colombia la plata nos la roban. En este sentido, por ejemplo, son utilizados para pagar las nóminas de aquellas personas que trabajan en el sector público. La carga tributaria de Colombia es la novena más alta de América Latina, de acuerdo con una medición de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. ¿Sabe cuál es el impuesto de renta? Es el impuesto que nos cobran cuando tenemos patrimonio o casa propia. No estoy segura. La renta es un impuesto nacional que se aplica a aquellos contribuyentes, personas naturales o jurídicas, sobre los ingresos que obtuvieron durante un año gravable, el cual corresponde al año anterior al que se realiza la declaración de este impuesto. Pero bueno, cuéntame un poco más. ¿Qué es la base gravable? La base gravable hace referencia al valor sobre el cual se debe liquidar un impuesto. Según la sentencia C-010 de 2018 de la Corte Constitucional, la mejor manera de determinar la base gravable de un impuesto es mediante proceso de estimación directa, objetiva e indirecta. Pero bueno, cambiando de tema, ¿usted sabe qué es residencia fiscal? Es un concepto que se aplica a todas las personas naturales indiferente de su nacionalidad. Este determina cómo se graban los impuestos conforme al sistema tributario de cada país en particular. Esto dependerá del lugar donde una persona pase la mayor parte del año. De acuerdo a la ley colombiana, una persona natural, sin importar su nacionalidad, se considera residente fiscal colombiano cuando permanezca más de 183 días calendario en Colombia durante un periodo cualquiera de 365 días calendario consecutivos. Y conforme a esto deberá reportar los ingresos que hayan generado dentro y fuera del país y adicionalmente los bienes que posean tanto en Colombia como en el exterior. Pero bueno, ¿cómo así? O sea que si yo fuera un extranjero, ¿cómo sé si soy un residente fiscal? Para determinar tu residencia fiscal, debes verificar tu permanencia en el país en un periodo cualquiera de 365 días calendario y si te encuentras en una relación con servicio exterior del Estado colombiano. Se consideran en Colombia para efectos tributarios las personas residentes naturales que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones. Personas que han permanecido en Colombia, ya sea de manera continua o discontinua, durante 183 días en un periodo determinado de 365 días. Si los 365 días del periodo cubren más de un año fiscal, la persona será considerada como contribuyente para el segundo año. Personas que estén inscritas en el Servicio Diplomático Colombiano o estén relacionadas con personas que se encuentren inscritas en el Servicio Diplomático Colombiano. Personas que tengan la nacionalidad colombiana y que cumplan con una o más de las siguientes condiciones: que la pareja de la persona o los hijos menores de edad de la persona se consideraron como residentes fiscales en el ejercicio fiscal correspondiente. El 50% o más de los ingresos de la persona se consideró colombiano, ingresos de origen. O el 50% o más de los activos del individuo se administraron en Colombia. Se consideró que el 50% o más de los activos de la persona estaba en posesión en Colombia. Haber sido requerido por la Administración Tributaria para probar el hecho de que el individuo es un residente fiscal en un país diferente. El individuo no proporciona evidencia en este respecto. La persona física es residente fiscal de una jurisdicción considerada por el colombiano, el gobierno, como paraíso fiscal.
Bueno, como un tip adicional, cabe aclarar que se denomina paraíso fiscal al país o territorio en el que el nivel de impuestos que tiene que pagar un ciudadano o una empresa no residente es mucho menor que el que se considera como normal para una determinada actividad. Las personas naturales en el exterior obligados a presentar la declaración del impuesto de renta deben inscribirse en el registro único tributario, actualizar el registro único tributario si la información contenida en el mismo sufrió alguna modificación y solicitar la emisión y o renovación de la firma electrónica si aplica el caso. O sea que si soy extranjero y voy de viaje a Colombia por un tiempo, de vacaciones, y después me voy y en unos 2 meses regreso por un negocio y vuelvo a irme y vuelvo otra vez de vacaciones con mi familia y así como por periodos intermitentes, sin darme cuenta, puedo volverme residente fiscal de Colombia. El establecimiento permanente es un concepto utilizado únicamente en el ámbito tributario con el objetivo de establecer el derecho de un Estado a gravar unas determinadas rentas empresariales obtenidas en ese Estado por un no residente. De esta forma se define como aquel lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza todo o parte de su actividad. Existen las siguientes tres notas que han de darse en la definición general del establecimiento permanente. La existencia de un lugar de negocios. El Comité de la OCDE de Asuntos Fiscales considera que el término Place of Business incluye cualquier local o instalaciones que sean utilizados para la realización de la actividad económica de la empresa, ya sean utilizadas o no en exclusividad para este fin. Este lugar de negocios debe ser fijo. Si desde un inicio fue un lugar de negocios de carácter temporal, entonces no estaremos ante un establecimiento permanente. Por el contrario, si se estableció con una finalidad de permanencia, entonces sí habrá establecimiento permanente desde el inicio y ello aunque posteriormente los acontecimientos pudieran haber supuesto una vida corta, seguirá siendo establecimiento permanente. Y a través de ese lugar de negocios deben llevarse a cabo las actividades de la empresa. ¿Ha escuchado sobre los CDI? En realidad no tengo muy claro a qué se refiere ese término. Con mucho gusto le explicaré. En el área de tributación internacional, los convenios para evitar la doble imposición, CDI, tienen un papel primordial. Son clave para promover la inversión, incentivar las transacciones entre los países y generar seguridad jurídica sobre la tributación aplicable en las operaciones transfronterizas. Y usted se preguntará qué es doble imposición. Doble imposición es el fenómeno mediante el que un mismo hecho imponible está sujeto a dos o más tributos similares. El término suele utilizarse cuando una misma renta está sujeta a dos o más impuestos, es decir, cuando por un mismo ingreso debemos pagar dos o más impuestos que tienen el mismo fin. El hecho de que se produzca esto puede ser como consecuencia de una colisión de dos sistemas tributarios distintos. ¿Existen diferentes tipos de doble imposición? Sí, y varían dependiendo de los sujetos que quedan afectados por esta. Para la doble imposición jurídica, es una doble imposición que se produce cuando a un mismo sujeto se le aplican dos o más impuestos que gravan un mismo hecho imponible, a su vez en dos o más países. Un ejemplo para entender la doble imposición jurídica es aquel que se produce cuando un ciudadano que opera con dos países debe pagar un mismo impuesto para una misma renta. Para la doble imposición económica, al igual que la jurídica, una doble imposición para una misma renta, pero que se imputa a dos o varios sujetos, es decir, que se grava una misma renta, pero se imputa a dos o más personas. Ahora, un ejemplo para entenderlo es el de la herencia de bienes. Cuando un país grava la herencia de bienes de un familiar, se está produciendo una doble imposición económica, ya que tiene que pagar una serie de impuestos que anteriormente fueron ya pagados por el propietario que cede dichos bienes.
Es por eso que los tratados de doble tributación son acuerdos internacionales suscritos por distintos países que buscan evitar que a sus residentes se les imponga varios gravámenes tributarios por un mismo hecho. Para el Ministerio de Hacienda de Colombia, los tratados de doble tributación son instrumentos jurídicos internacionales suscritos en dos estados que se incorporan al ordenamiento jurídico interno de cada uno de ellos y que tiene por finalidad eliminar o aminorar la doble tributación internacional que afecta o dificulta el intercambio de bienes y servicios y los movimientos de capitales, tecnologías y personas, beneficiando exclusivamente a las personas naturales o jurídicas residentes o domiciliadas en alguno de los estados contratantes. En la actualidad, Colombia tiene suscritos varios tratados para evitar la doble tributación. Además de esto, el presente año se ingresó a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE. Los dividendos son la parte de los beneficios corporativos que se le asigna a los accionistas. Las empresas más estables eligen mantener el equilibrio reinvirtiendo un porcentaje y pagar el resto como dividendos, lo que puede hacerse en efectivo o en forma de acciones. Cada vez que una empresa paga un dividendo debe ser declarado oficialmente por la junta directiva. Por lo general, las empresas que pagan dividendos en efectivo lo hacen semestralmente, aunque en ocasiones pueden decidir pagar un dividendo extraordinario. Es por eso que es fundamental también tener en cuenta los artículos 48 y 49 del Estatuto Tributario. Gracias por quedarte hasta el final del video. Que estés muy bien. Espero te haya gustado. Bye.